¿Dejarías un plan con amigos para ver una carrera de Fórmula 1? ¿Alonso conseguirá la triple corona? ¿Antonio Lobato es? ¿El radar de lluvia es un mito o funciona de verdad? Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie que inauguramos hoy en el canal. Nos encontramos con Albert Fábrega, que actualmente se encuentra en DAZN Fórmula 1 cubriendo todos los grandes premios. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros y aquí preparando ya el Gran Premio de México. Bueno, me imagino que muy ajetreado todo. A mí me gustaría empezar, ya que estamos, con una pregunta que yo creo que se hace mucho la gente, que es ¿cómo es para una persona como tú la semana de Gran Premio? Es decir, de lunes a domingo, a grandes rasgos, ¿qué actividades hay? Porque claro, la gente ve el fin de semana, sobre todo el domingo la carrera, pero tú cuéntanos un poco desde el momento que llegas al circuito, que no sé qué día es exactamente, lo que haces, lo que tienes que hacer cada día, cómo se va desarrollando Ujú. la actividad en pista, la actividad vuestra en este caso como analistas, reporteros, etcétera. ¿Cómo es una semana de Gran Premio? Bueno, en realidad no desconectamos nunca de Gran Premio a Gran Premio, de carrera a carrera, porque ya sabéis vosotros que en la Fórmula 1 se generan noticias continuamente y, por tanto, si quieres estar al tanto de todo lo que está pasando, no puedes desconectarte. Tienes que estar o pillado, enganchado al ordenador, al teléfono, para ir siguiendo lo que va pasando en la Fórmula 1, que siempre se mueve, nunca está quieta. Pero lo que es intrínsecamente de un Gran Premio de Fórmula 1, bueno, el trabajo empieza mucho antes, preparando el viaje, preparando la logística, visados, que esto es muy complejo. Además, me lo gestiono yo mismo y, por tanto, hay un trabajo ahí de preparación logística importante. En cuanto llego al Gran Premio, que las carreras de fuera de Europa suele ser el martes pronto por la mañana, en las europeas puedo apurar un poco y suelo llegar el martes por la noche o el miércoles a primera hora. Lo que hago es preparar la carrera. Tengo un día de preparación, de leer los comunicados de prensa de los equipos, de leer los comunicados de la FIA, de repasar lo que ha pasado en anteriores ediciones, descargarme todos los comunicados de la FIA del Gran Premio de la temporada pasada para ver los cambios en el circuito o los que puedan haber para este año, recapitular vídeos y fotos del circuito para ver cambios y ponerme un poco al corriente también de las últimas novedades de los equipos en las últimas carreras para ver si hay cambios en los coches. Una vez hecho todo esto y una vez me he instalado, por ejemplo, hoy, este martes aquí en México, lo voy a pasar haciendo esto aquí encerrado en el hotel. Alguna vuelta damos, pero pocas. Luego el miércoles a media mañana es cuando empiezo mi trabajo, ¿no? Voy al circuito y lo dedico a dar una vuelta al circuito, parándome en cada curva, trabajo que estoy haciendo para el global del Gran Premio, pero también para el Ojo de Fábrega que sale el jueves. Eso ya es un poco instalarme en el circuito y dar esa primera vuelta para ir apuntando cosas y ir haciendo parte de la grabación que continúa el jueves por la mañana y que termina el jueves a mediodía, cuando ya enviamos todas las grabaciones del Ojo de Fábrega a Madrid. El jueves allí hacemos todo el tema de media, las declaraciones de los pilotos, atienden a la prensa y voy a echar ahí oreja para escuchar lo que dicen y ahí ya empezamos el pánico del fin de semana, ¿no? Con el viernes ya 2 entrenamientos previos, clasificación, post y carrera el domingo, que eso ya nos lleva desde normalmente las 8 de la mañana que llegamos al circuito, incluso alguna carrera antes, hasta las 8 de la noche tranquilamente. Son 12 horas dentro encerrados. Muchos días no como, muchos días no bebo. Además, con todo esto del COVID está mucho más restringido todo, o sea que aparte de caminar muchos kilómetros cada día, la verdad es que son muy poco saludables todos estos días, pero vale la pena porque hay que intentar perseguir la información. No viene a verte, la información no viene a buscarte y hay que perseguirla. Qué ¿Y, bueno, qué y bueno. cómo ves tú, perdona Jesús, una pregunta que me ha surgido así muy rápido a raíz de esto último que decías? ¿Cómo ves tú la voluntad de la Fórmula 1, o bueno, de los dirigentes de la Fórmula 1 en este caso, de alargar cada vez más el calendario, de alargar todo? Porque claro, no olvidemos que al final, poco a poco, las televisiones han tenido que ir adaptando y cada vez, digamos que viaja menos gente. También con los avances tecnológicos se puede hacer todo más desde, bueno, desde el propio país de origen, pero claro, la gente que sí que viaja a los grandes premios y tal, que ya de por sí tiene un desgaste muy grande, me imagino que esto también os es un poco duro, ¿no? Que se amplíe Lo tanto el es. calendario, etcétera.
Lo es, lo es. Y además si tenemos en cuenta el entorno COVID en el cual estamos haciendo ahora las carreras, ¿no? Que aún nos complica mucho más la logística, el día a día dentro del circuito y que hace que sea todo más engorroso, vamos a decir. Hay que hacer muchos trámites, muchas limitaciones y en definitiva hace que cada movimiento y cada carrera sea más complicado de lo que estamos acostumbrados. 23 carreras son muchas. Me consta que están intentando ver de qué manera pueden mover todos los entrenamientos al viernes por la tarde, con lo cual a lo mejor el viernes por la mañana tendríamos ya parte de trabajo de media. No va a ser fácil, pero lo están intentando. Eso sería un paso adelante para intentar mantener un calendario de esta envergadura, ¿no? Por el otro lado, entiendo que F1 está intentando hacer el máximo de carreras posibles, que su objetivo son 25, que no va a parar hasta las 25 y que los que queramos estar en este barco tendremos que viajar mucho. Además, lo van a comprimir mucho. Vamos a empezar más o menos en las mismas fechas, pero vamos a terminar antes, con lo cual serán 2 carreras y una de fiesta, 2 carreras y una de fiesta. Y habrá que empezar a mentalizarse, ¿no? A mí me gustaría mucho que se compactara todo un poco a tres días y nos saltáramos el jueves para poder, eso que os decía de la logística, pues moverlo todo un día. Y eso, si puedes pasar un día más en casa, pues algo que se agradecerá. Y además, en algunas carreras la logística no está muy bien escalonada, ¿no? Por ejemplo, ahora hacemos México-Brasil, de Brasil nos vamos a Qatar directos, de Qatar volvemos a casa y luego volvemos a bajar para ir a Arabia Saudí, con lo cual ya sé que es muy complejo, que la logística que no lo hacen adrede, que todo tiene sus motivos, pero estaría muy bien que, por ejemplo, esta de Qatar la unieran a Arabia Saudí y pudiéramos volver de Brasil a casa. Cambios que serán difíciles, pero que hay que intentar hacerlos porque si no, estás estresando mucho todo el personal que estamos allí, no solo los mecánicos, los ingenieros y los pilotos, sino también a los que estamos ahí comunicando. Bueno, Albert, para preparar esta entrevista hemos estado investigando un poquillo y hemos estado viendo tu currículum y la verdad que tienes un currículum impresionante. Esto es malo, es malo. Va a salir cosas malas, seguro. Bueno, tienes un currículum impresionante, las cosas como son, lo cual destaca pues quizás mecánico de Super Aguri, coordinador del equipo HRT, comentarista para DAZN, actual team principal del equipo Acciona y un montón de cosas que me estoy dejando. Entonces, la pregunta que te quería hacer es ¿por dónde podemos empezar o qué podemos estudiar para llegar a los sitios a los que ha llegado? Un poco la gente a lo mejor que se haga esa pregunta de ¿es posible llegar a la Fórmula 1? A ver, todo el mundo quiere llegar como piloto, obviamente, pero aunque sea como ingeniero, ¿es posible? ¿Qué tenemos que estudiar? Un poco, si nos puedes contar. Bueno, estudiar lo máximo posible, porque el saber en estas cosas no ocupa lugar. Lo que sí hay que tener, al lado, yo por ejemplo no tengo la carrera de ingeniería completada, ni mucho menos, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de lo que hayas estudiado, que ayuda mucho, aparte de los idiomas que hables y bien, que ayudan y mucho y que son imprescindibles, aparte de todos los másteres, conocimiento y experiencia que puedas acumular en tu currículum, que al final es una hoja, lo que tienes que tener es muchas ganas de hacerlo. Tienes que sacrificar muchas cosas de tu vida para poder hacerlo. Tienes que tenerlo como un objetivo desde el principio y ir haciendo que toda tu carrera profesional vaya enfocándose hacia conseguir ese objetivo. Hay que hacer muchos sacrificios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de muchas cosas que yo me he perdido en mi vida y que seguramente para muchos de la gente que nos dedica a las carreras son imprescindibles, ¿no? Momentos de alegría y momentos de mucha tristeza, pero que no puedes compartirlos con los seres queridos porque estás fuera o porque tienes que irte y eso a veces es durísimo, ¿no? Compaginar la carrera en motorsport con una vida familiar o con una vida normal, ¿no? De amigos y de un entorno cercano, vamos a decir. Dicho esto, ¿qué tienes que estudiar? Lo que te decía, estudiar un conocimiento básico lo tienes que tener, sea técnico, sea de ingeniería, sea a través de... Yo recomiendo mucho los másters en competición, que los hay y que antes era imprescindible irte al extranjero, ahora en casa, cerca de casa hay de muchos y muy buenos, que te permiten tener un primer contacto. No todo el mundo que se dedica a las carreras está preparado para ello. No todo el mundo conoce bien las carreras y por tanto hay que tocarlas de cerca antes de saber si quieres dedicarte a ello. Y estos másters te dan esa combinación de teórica y práctica que te permiten tener una buena percepción de cómo es el motorsport. A partir de aquí es ir acumulando experiencia, ir haciéndolo bien, ir dejando buenas impresiones
Yo cuando estaba en HRT revisaba los currículums de mucha gente y al final el currículum lo único que me servía era para saber dónde habías trabajado, coger el teléfono, llamar a alguien que conociera para que me dijera cómo era realmente. Aparte y dejando de lado lo que decía el currículum. En las carreras se valora mucho la actitud, que seas una persona con ganas de colaborar con el equipo, un team player, con ganas de sacrificar, con ganas de aprender, con ganas de mejorar, con ganas de trabajar en equipo, y eso se valora quizás mucho más a veces que lo que ponga tu currículum. Pues sí, vamos, increíble, increíble eso, porque sí que es verdad que se moverá mucho contacto, ¿no? Cuando ves currículum, llamarás a alguien que conozca a alguien para ver si se puede manejar bueno, para ver si realmente es buena esa persona para el equipo, ¿no? Efectivamente, porque es que además en las carreras trabajas bajo una presión bestial y hay gente que la gestiona bien, hay gente que la gestiona pero mal, hay gente que no la puede gestionar, que la presión les supera y siendo grandísimos técnicos, grandísimos ingenieros, no son capaces de soportarlo o de actuar correctamente en situaciones de presión como la de las carreras. Hay gente que no está dispuesto a asumir riesgos, o que en una fase sí, pero luego a medida que se va haciendo mayor no quiere asumir riesgos ni sacrificios, y por tanto hay que estar muy, muy cerca de la gente para realmente saber si es la persona ideal y va a hacer el trabajo bien hecho, ¿no? y a largo plazo. Y a veces eso es importante. Todo el conocimiento es básico. Cuanta más experiencia en más proyectos y en proyectos más internacionales y más tecnológicamente punteros, mejor. Pero la actitud es un must. Y como dices, es el boca a oreja. El currículum es un filtro primero. Los grandes equipos tienen unos departamentos de recursos humanos muy grandes, pero al final, cuando llegas a las personas adecuadas, muchas veces lo que hace decantar las balanzas suele ser la experiencia, el conocimiento que tienen del trabajo que has hecho, las recomendaciones que puedan venir de otros equipos o proyectos. Oye, Súper Albert, interesante, la verdad. bueno, perdona, Sí, Javi. bueno, yo le iba a preguntar Dale, que dale. a raíz del último que has dicho, Albert, de sacrificar cosas, sacrificar una vida familiar y tal, ¿tú te ves mucho tiempo en la Fórmula 1? ¿Tú ves que, que todavía tu final no ha llegado, que tú quieres seguir ahí a tope todos los años dándole, o todavía no? Yo creo que no es una cuestión de edad, no es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de cuántos años lleves ni cuántos quieras estar, es una cuestión de ilusión. Yo todos los trabajos que he hecho en Motorsport los he hecho con mucha ilusión, y la ilusión te hace, o al menos a mí, me hacía dar un 110% de mis capacidades. Me hacía estar más pendiente que nunca de los pequeños detalles, que los pequeños detalles en Motorsport son claves, son imprescindibles cuidarlos. El día que no tenga esa ilusión, esas ganas, esa enfermedad de querer estar esperando ya para la próxima carrera, de irme a dormir pensando lo que hemos hecho durante el día, levantarme por la mañana pensando cómo puedo ser mejor que el día de ayer, esa esencia del motorsport, el día que pierda esa ilusión, ese día voy a dejar de trabajar en las carreras, porque no voy a poder hacerlo. Yo no entiendo cogerme o asumir que estoy en un trabajo sin motivación, sin que me haga levantar o que me haga despertar antes de que suene el despertador, incluso durmiendo poco. El día que pierda eso, ese día voy a dejar la Fórmula 1 o el motorsport. Y a raíz de eso, Albert, bueno, repasando también todos los sitios en los que has estado, bueno, primero también en TV3, luego en Movistar, ahora DAZN, etcétera. Hombre, es una pregunta un poco comprometida, pero tú, obviando lo actual, que obviamente será lo mejor y lo que hay que respetar ahora, ¿en qué cadena te lo has pasado mejor o en qué sitio? Porque yo creo que habéis hecho cosas como muy innovadoras, es decir, que los previos, por ejemplo, han ido evolucionando y de repente estás tú ahí cambiando un neumático, de repente estás haciendo otra cosa, o sea, estáis haciendo cosas súper chulas y no sé... a nivel personal, ¿dónde tú te has divertido más? Suponiendo, por supuesto, que estás súper contento en DAZN y tal, pero... Mira, yo de verdad, en realidad todo esto que decías de salir a cambiar una rueda y estas cosas, a mí me las enseñaron en mi primera experiencia que tuve en televisión, ¿no? Que fue con TV3.
porque era un gran equipo como el que tenemos ahora y como el que tuvimos en Movistar, eso no lo voy a dudar, al contrario, pero sí que allí me enseñaron a televisión y me decían, Albert, cuando salgas a hablar de un alerón, olvídate que lo tengan que entender el 5% de audiencia o de personas que están mirando en ese momento la televisión, que entienden de aerodinámica y que quieren escuchar lo más profundo técnicamente que ya se ha aprendido en el pit lane y en la Fórmula 1. Olvídate, tienes que salir a hablar a la televisión para tu madre, para mi abuela, para tu amigo que no sigue la Fórmula 1 o para la persona que no está pendiente de las evoluciones de Mercedes. Y esa es la manera con la cual tienes que transmitir tu conocimiento. El día que consigas eso y que las personas que técnicamente tienen un nivel técnico más alto se entretengan escuchando lo que tú dices, aunque sepan lo que estás contando, ese día estarás haciendo bien tu trabajo. Mientras mucha gente no entienda lo que estás contando, ni se quede con el concepto, es que lo que has hecho no está bien. Y esa lección que me la dieron en TV3, que me dio el equipo de TV3, porque era una de su manera de trabajar, yo creo que me ha hecho tener una percepción muy diferente y tener un estilo que lo he ido trabajando propio, que a mí básicamente me lo paso bien haciéndolo, porque me gusta mucho meter las manos en los sitios y tocarlas y ensuciarme y hacerme y cortarme. Y además, pues percibo que hay gente que le gusta y que sobre todo lo entretiene, porque aparte de técnico esto tiene que ser un entretenimiento. Y si la gente se entretiene, se lo pasa bien viéndolo, conseguimos levantar una sonrisa de vez en cuando en un mundo tan serio como la Fórmula 1 y además conseguimos que se queden con algún concepto, con alguna novedad, con alguna información que no sabían y que les hace entender algunas de las cosas que han vivido en muchas carreras de Fórmula 1, ese día yo creo que nos da una satisfacción increíble, mucho más allá de poder contar cualquier carrera y cualquier supercarrera y cualquier historia. El día ese que percibes que el mensaje que has intentado comunicar, transmitir, ha llegado y ha llegado a todo el mundo o a gran parte de la gente que lo escuchaba, ese día, al menos yo personalmente, me siento muy satisfecho. Perfecto. Y Perdona, claro, iba a preguntar ahora, efectivamente, es que se está acabando, ¿no? El tiempo de la sí, reunión. es que Sí. he hecho la reunión de Zoom con un usuario que no es si hay límite de tiempo. Entonces, si te parece, Albert, pasamos ya a una ronda de preguntas más rápidas y tal, pero si te parece, salimos todos un momento de la reunión y volvemos a entrar en el mismo enlace y así no hay límite, ¿vale? Vale, ok. Perfecto. Vale, perfecto. Ya podemos seguir. Perdón, ¿eh? Sí. Okay. Vale, no pasa nada. Vale, ahí están. Vale. Bueno, Albert, pasamos a una parte de la entrevista un poquito más hablando de la actualidad de la Fórmula 1 y te lo tenemos que preguntar. ¿Albert Fábrega cree en el plan de Alpine? Sí, claro. Yo creo en el plan de todos. Lo que no sé es cuál va a funcionar, pero todos los equipos yo creo que tienen su plan. Todos los equipos tienen la ilusión de ganar este Mundial de Fórmula 1 y si no fuera así nos estarían engañando, porque al final cuando hay un cambio reglamentario tan bestia como el que vamos a vivir el año que viene, todos los equipos y todos los pilotos creen que están en el proyecto adecuado para ganarlo. La estadística nos dice que cuando hay un cambio de reglamento tan bestia, los equipos que están más fuertes o que vienen más fuertes son los que suelen llevarse al gato al agua y que las diferencias entre los equipos top y los no tan top se agrandan, se amplían. Eso nos dice la teoría, ¿no? Y también la práctica y la estadística. Pero excepto algunos casos puntuales que hemos vivido, como el de Brown Grand Prix, ¿no? Que encontró esa zona gris que le permitió hacer una primera parte de la temporada bestial que acumuló suficiente diferencia para que cuando los grandes empezaron a recuperar terreno ya el Mundial estuviera decidido. El plan de Fernando me parece que lo está cumpliendo a la perfección en un primer año de adaptación y yo estoy seguro que el plan que tiene él, que entiendo, deduzco, me gustaría pensar que es el de ganar el Mundial de Fórmula 1, solo lo sabe él, pero me gustaría pensar que es esto y conociendo a Fernando me arriesgo a poner una mano en el fuego que es este. No va a depender solo de su momento, que está bien, de su recuperación, que está perfecta, de su adaptación de nuevo a la Fórmula 1, que ha funcionado a la perfección, ni de su nivel de conducción. Va a depender mucho también del trabajo que sea capaz de hacer Alpine.
Y en eso es donde tengo un poco más de dudas. Fundadas por los hechos de este año y de los anteriores, y fundadas también por el trabajo que están haciendo sus competidores. Por tanto, no tengo una bola de cristal, no sé qué va a pasar, pero la estadística y la experiencia nos dice que los equipos que tienen mejores recursos, no más recursos, porque ahora ya están limitados, pero tienen mejores recursos técnicos y humanos, tienen más talento, tienen mejores herramientas, tienen herramientas más consolidadas, tienen un mejor, una mejor, ¿cómo lo podríamos decir? Correlación entre lo que diseñan en la fábrica y lo que obtienen en pista. Y por tanto tienen un package, vamos a decir un paquete mucho más consolidado, son los que serán capaces, en teoría, de sacar mejor rendimiento de un cambio de reglamento. También pasará lo mismo en el motor. Estamos entrando en un momento de congelación. Aunque lo congelen, yo creo que el motor Mercedes seguirá siendo uno de los mejores motores de la Fórmula 1. Aunque la diferencia sea pequeña, pero seguirá siéndolo, igual que el Honda, por ejemplo, y habrá que ver hasta dónde llega Ferrari. Dudas que me salen, Rami Tafan ha dejado su lugar hace 2 o 3 meses ya, el máximo responsable. Renault está en un proceso de cambio, estamos en una crisis de COVID, ha entrado nueva dirección dentro del equipo, hay cambios, todos estos cambios a veces no son buenos del todo. Habrá que esperar, pero sigo diciendo, el plan que viene por el lado de Fernando yo creo que va a funcionar. Lo que no tengo tan claro, porque no tengo datos y me tengo que referir a lo que ha pasado hasta ahora, no lo veo tan claro. Vale, Albert. Otra pregunta de obligado cumplimiento. ¿Quién crees que se lleva el Mundial, Hamilton o Verstappen? Otra vez no tengo una bola de cristal. Os aseguro que si tuviera una bola de cristal no estaría aquí en una habitación de hotel en México. Estaría en Cancún en una tumbona con una piña colada. En México, pero en Cancún. O en Ciudad del Carmen. O en Isla Señorita. Pero voy a decir el momento que yo percibo de cada uno. Y si bien el momento quizás de Mercedes ha sabido remontar ese dominio que veíamos en el Red Bull y en el Honda, creo que Max está en un momento de madurez de su pilotaje, de su gestión de las carreras un poco más alto que Hamilton. Siendo Hamilton excelso, siendo Hamilton un tío extraordinario y un piloto extraordinario. Creo que Hamilton percibo y me da la sensación que incluso está un poco más nervioso Hamilton o con más miedo Hamilton de perder este Mundial que no Verstappen de ganarlo. Y mira que le ha metido presión, ha intentado con declaraciones, con lo que hemos visto en la pista, sea más culpa o menos culpa, da igual, pero ha intentado ponerle nervioso y he visto a un Verstappen muy sólido, muy firme, muy convencido, sin errores, constante, sólido, implacable cuando el coche ha funcionado bien. Por tanto, yo creo que esa balanza que a nivel de coche carrera a carrera va a ser impredecible de ver quién estará más rápido, que yo creo que va a depender también de la fiabilidad y los riesgos que sean capaces de tomar en Honda o en Mercedes. A nivel de pilotos veo más en un mejor momentum, no momento, pero momentum a Verstappen que a Hamilton. Bueno, y ahora que hablabas también, Albert, de Verstappen, de Hamilton a nivel piloto, a nivel, pues eso, manejo, manos, etcétera, fuera de la pista, tú que tienes el placer de poder entrevistarles de vez en cuando, etcétera, y bueno, incluyendo también a pilotos que ya están retirados, etcétera, para ti, ¿quiénes son los pilotos más majos o más simpáticos con los que mejor trato has tenido a lo largo de estos años? Yo te puedo decir los pilotos que vienen al circuito. No te puedo hablar de las personas, me explico, ¿no? Y de los que han venido también, pero lo que quiero diferenciarte es el personaje de la persona. Y nosotros ahí tratamos con personajes, no con personas, porque seguramente fuera del contexto Fórmula 1, aunque a veces sin el micro, con muchos pilotos compartimos momentos sin micro, pero son personajes que están en un entorno y que actúan de una manera condicionados por ese contexto de la Fórmula 1 que te mete una presión muy bestia y que además con todo esto de las redes y de lo fácil que fluye la información, cualquier pequeña acción que hagas fuera de lo que está estereotipizado como piloto de Fórmula 1 llega y muchas veces distorsionada y juega en tu contra.
con lo cual tienen que ir con mucho cuidado. Si hasta ahora iban con cuidado, ahora van con mucho más cuidado y por tanto a veces ves al personaje y conoces al personaje más que a la persona. Dicho esto, hay pilotos que son mucho más agradables de entrevistar porque son más frescos, son más cercanos, son más espontáneos o no, pero saben falsearlo mucho mejor, vamos a decirlo así. Y, por ejemplo, pues hay pilotos como Daniel Ricciardo que es una gozada, ¿no? Porque en cualquier momento siempre tienen una sonrisa preparada. Cuando no te pueden decir algo, son los primeros que en lugar de mentirte te lo dicen, pero para que tú lo interpretes, pero sin que te lo ha dicho, que te lo haya dicho él, ¿no? Y son cosas que se agradecen y que en este mundo de tanta tensión, tanta perfección, tanta agresividad, y lo pongo entre comillas, con tus rivales y este carácter a veces, ¿no?, que promueve la Fórmula 1 de rivalidad extrema y ser malo y ser un piloto malo y malísimo y ser muy agresivo. Y a veces se agradece que pilotos que no son tan agresivos o que no son tan distantes, agresivos lo digo siempre en el buen sentido, ¿eh? No me malinterpretéis, pues se agradece que esos pilotos también son muy buenos pilotos y también son pilotos que pueden ganar carreras y que pueden ganar mundiales de Fórmula 1 y que siendo como son, pues te hacen, hombre, pues te alegran un poco más la tarde, ¿no? Que no el Hülkenberg de turno que te está contestando con una cara queriendo decir, ¿por qué me obligan? Porque si no me voy de aquí no me importan una mierda tus preguntas. Esa actitud pues se agradece mucho en algo porque al final reconocen que estamos haciendo nuestro trabajo y que lo hacemos lo mejor que podemos, somos más guapos, más bajos o más altas, más bajas y más guapas, pero lo intentamos hacer lo mejor posible y nuestro trabajo es intentar sacar el máximo de información para la gente que nos está viendo al otro lado, pues le interese y le siga interesando la Fórmula 1. Eso te iba a decir, gente así con la que hayas podido tener mala experiencia o, bueno, mala experiencia, que dentro del personaje sea peor, por ejemplo, Hülkenberg, ¿no? ¿Alguno más así que no...? No, tampoco te digo peor, pero es esa sensación de que no estás entrando en empatía con el personaje, ¿no? Y hay pilotos que son más distantes, hay pilotos que y con lo de Hülkenberg tampoco estoy diciendo que sea ni mala persona ni nada, pero no te transmite esa empatía, ¿sabes? Y hay pilotos que se les nota mucho el cambio de humor y se les nota mucho cuando están contentos y pasan a ser monosílabos cuando están enfadados, que yo lo entiendo y que entiendo que yo y seguramente muchos de vosotros cuando estás de mal humor, pues también te sucede lo mismo y cuando las cosas no te van bien ni a nivel personal ni a nivel profesional, ir a atender la prensa que te va a preguntar 8 televisiones o 10, 15 televisiones te van a preguntar la misma pregunta, cuéntanos qué error que has cometido, imaginaros que os sucediera a vosotros, ¿no? Que hubierais hecho un error con el programa y que fuera entrando la gente que os sigue y os fuera preguntando lo mismo cada vez. Oye, ¿por qué has hecho esto? Y, oye, ¿por qué has hecho este error? Y oye, que al final terminas cansándote. Yo lo entiendo que no es nada fácil para ellos. Pero hay pilotos que son capaces de, o porque son así o porque son capaces de cambiar de chip muy rápido, pues no transmiten ese momento tan difícil, que lo es. Qué bueno. Bueno, Albert, un poco aprovechando tu perfil técnico, en la Fórmula 1 hemos visto muchos inventos increíbles, el doble difusor, el conducto F, los escapes soplados. ¿Cuál es el invento con el que tú más lo has flipado o un invento que tú hayas dicho, wow, qué genios? Es que es tan compleja ahora la Fórmula 1, es tan compleja que realmente hay detalles que te sorprenden por la cantidad de trabajo, la imaginación y el talento que tienen que tener muchos ingenieros para pensar que eso puede hacer mejorar el coche, ¿no? Y a veces no hacen falta grandes cambios, no hacen falta grandes evoluciones para sorprender de la capacidad que tienen. Yo había un equipo, existe aún, ahora es Aston Martin, pero que era Force India en su momento, luego Racing Point, que hasta que no entró Aston Martin y empezaron a seguir la tendencia de diseño de Mercedes, por decirlo de una manera políticamente correcta, era un equipo que con un presupuesto muy limitado era una chulada, era una pasada ir a ver cada carrera porque siempre sacaban algo y siempre sacaban algo
era diferente, que no habíamos visto nunca y que algunos conceptos se morían allí porque no funcionaban, pero otros luego los equipos grandes lo iban recuperando, ¿no? Otro ingeniero que también me gusta mucho por esas cosas, ¿no? Que es el actual responsable técnico de McLaren, que es James Key, que es un hombre que también tiene esa manera de actuar, ¿no? De abrir nuevos caminos, de explorar nuevas vías de desarrollo de los coches, y a veces esos pequeños cambios que no tienen que estar ni en el Mercedes ni en el Red Bull, a veces son los que más me sorprenden, porque no me sorprende que Red Bull, Adrian Newey y su equipo, con el presupuesto que llevan, sean capaces de hacer filigranas y locuras, pero sí que me sorprende que los equipos pequeños, con un presupuesto pequeñito, sean capaces de abrir vías de desarrollo que los otros copien. Incluso Haas en algún momento llegó a sacar alguna cosa que los otros han ido copiando, ¿no? En los laterales de los pontones o en las placas del ala trasera, conceptos que luego los otros han ido adaptando. Y eso realmente es lo que me gusta ver de la Fórmula 1. Lamentablemente cada vez va a ser más difícil, pero eso es lo que me sorprende, más allá de seguramente un doble difusor o algún elemento que haya podido generar algún equipo con un presupuesto muy bestia. Súper interesante también esto de Racing Point, pero yo quería cambiar un poquito de tema porque tenemos a muchos seguidores mexicanos y, hombre, México, Sergio Pérez, queríamos preguntarte acerca de su situación actual, cómo le ves, qué opinión tienes de él y en el futuro igual hasta luchar por el Mundial, ¿sí? ¿No? ¿Cómo lo ves? Lo veo en un buen momento. Quizás el mejor momento global, no como resultado, porque ya ganó una carrera, pero sí como global, sobre todo por su rendimiento en la clasificación, en las últimas clasificaciones, hace pensar que está empezando o empezaremos a ver realmente al Checo Pérez que todos esperamos y que todos esperábamos en Red Bull. No es nada fácil conducir el coche del equipo de Milton Keynes, conducir el coche que han fabricado, han puesto a punto y han desarrollado para Max Verstappen, que tiene una conducción realmente agresiva con el coche y muy difícil de domar. Pilotazos como Gasly o como Albon lo han sufrido en sus carnes, y creo que tendremos que esperar 3 carreras, ¿no? Para decir, ya está allí, ya tenemos al Checo que todos queremos. Ya Red Bull, yo a mitad de temporada dije Verstappen va a ganar el Mundial de Fórmula 1 si Checo está allí. Si Checo está allí para condicionar las estrategias de Hamilton, para condicionar la manera que Hamilton y Mercedes gestionan las carreras, las salidas, los pit stops, las tandas, la estrategia. Todo esto, si Checo está donde todos esperamos que esté y donde, por eso le fichó Red Bull, para estar ahí al lado de Verstappen, para estar ahí gestionando el neumático como nadie lo hace, haciendo estrategias diferentes del resto. Red Bull y Verstappen ganarán el Mundial y eso le dará a Checo el empuje que necesita para, en un futuro, quién sabe, conseguir objetivos más ambiciosos. El trabajo que ha hecho Checo en estas últimas carreras psicológico es bestial. Con todo lo que le ha pasado, con todo lo que supone ir a una clasificación y quedarte a 6-7 décimas y otra clasificación y quedarte a 6-7 décimas y salir atrás, la presión que supone eso para un piloto, que Checo haya sido capaz de digerir toda esta presión, de digerir toda esta frustración, porque al final un piloto cuando va a un equipo como Red Bull lo que quiere es ganar y estar muy cerca de todo Max Verstappen, que es el líder del equipo, y eso nadie lo discute ni lo va a discutir. Creo que sería un error no certificar ese dato. Digerir todo eso, sobreponerse y creer en sí mismo de que sería capaz de remontar la situación, dice mucho de Checo y me hace pensar que el punto de inflexión está pasado y que de aquí a final de temporada Checo, uno, tendrá muchas alegrías en lo personal porque va a estar mucho más competitivo, y dos, le va a dar a Red Bull el apoyo que necesita Max y el equipo en sí para conseguir derrotar a Mercedes y Hamilton. No es nada fácil derrotar a Hamilton y derrotar a Mercedes, que estamos hablando de un equipazo y de un pilotazo.
Sí, sí, ojalá, ojalá. Bueno, y hablando de Checo, también te tenemos que preguntar por otro piloto que ha cambiado de equipo y que lo está haciendo muy bien, que es Carlos Sainz. ¿Cómo le ves? Porque si bien en Red Bull hablabas de que, digamos que está muy clara la jerarquía Verstappen-Checo y que Checo es importante, pero como segundo piloto en este caso, en el caso de Ferrari parece que están ambos a la par y sea quien sea el líder, muy importante que se ayuden entre ambos pilotos, ¿no? Clarísimo. Yo siempre dije que cuando fichó Carlos por Ferrari, decía, no, es que va a ir de número 2. Yo tengo clarísimo que Ferrari, después de todo lo que ha pasado con Vettel, Leclerc, Vettel, todos los incidentes que ha habido, tienen borrón y cuenta nueva. Y por tanto, el que vaya a ser o tenga que ser, porque el Mundial así lo marque, número 1, tendrá que ganárselo, tendrá que demostrarlo. Y eso no es sacar el currículum y decir, mira, yo gané a Vettel, por tanto voy a ser el número 1. No. No. Eso se gana en pista, se gana en cada carrera, se gana siendo rápido en clasificación, pero también haciendo carreras sólidas, no cometiendo errores. Y sobre todo hay otro aspecto que no se ve más allá de lo que vemos en las imágenes, que es el trabajo en equipo, el trabajo en la fábrica. El hecho de que puedas ser competitivo con tu equipo y con tu compañero de equipo, que puedas lucharle a la décima cualquier cosa, pero que eso sirva para que el equipo vaya adelante, que el equipo siga mejorando, construyendo. Y eso yo creo que Carlos lo demostró en esta última etapa de McLaren siendo líder y lo ha demostrado más aún, diría yo, entrando en Ferrari en el primer año. Y quizás más que la percepción que tengamos nosotros de lo que está pasando, lo que está haciendo Carlos, que es muy positiva, sólida, constante y siempre mirando hacia arriba, siempre creciendo, que es lo que no deja de sorprenderme de Carlos, es lo que piensan en Ferrari. Y por tanto, en Ferrari están súper contentos con lo que está haciendo él, con el trabajo que está haciendo dentro de la pista, con el buen rollo que tiene con Charles Leclerc, con ese espíritu constructivo de hay que empujar el equipo más allá de las individualidades, y eso dice mucho del carácter, de la personalidad, de la manera de hacer, del talento de Carlos a la hora de afrontar una etapa tan difícil como la que es entrar en Ferrari y tener de compañero de equipo a un tío con tanto talento y tanto prestigio como es Charles Leclerc. Vale. Bueno, para ir finalizando, te vamos a hacer ahora, Albert, unas preguntas que son preguntas rápidas. Venga. Preguntas de sí, no, de Fórmula 1. Sí, de Fórmula 1. Preguntas de sí, no, con opciones o muy poquitas opciones. Tiene que ser rápido. Descuéntame el jet lag, que me acabo de bajar de un avión después de 11 horas. Si ves que decimos que la conexión va lenta, ya está, no pasa nada. Vale. Y si no, lo editamos y luego con la edición... Eso, luego le metes ahí el por 2 y ya está, y parece que vaya más rápido. Vale, empezamos. ¿Dejarías un plan con amigos para ver una carrera de Fórmula 1? Sí. ¿Es Alonso el mejor piloto de la historia? No te sabría decir cuál es el mejor piloto de la historia. Vale. ¿Alonso conseguirá la triple corona? Si insiste y quiere y le llega la oportunidad, sí. Vale. ¿Cuál es tu temporada favorita de Fórmula 1? La del año que viene, siempre. Vale. ¿Ser reportero de televisión o trabajar como mecánico en un equipo de Fórmula 1? Igual, me da igual. Yo mientras esté cerca de las carreras, me da igual. Vale. ¿Antonio Lobato es? Un fenómeno. ¿Pedro de la Rosa es? Un tío entrañable. ¿Quién sabe más de Fórmula 1? ¿Tony Cuquerella o tú? Tony Cuquerella, indudablemente. Ostras. Buenísima. Yo aprendí de él muchas cosas buenas. Vale. ¿El radar de lluvia es un mito o funciona de verdad? El único radar de lluvia que funciona en mi caso es la mano, que es la que te marca si está lloviendo o no. Qué bueno. Vale, ¿el mejor circuito de Fórmula 1 para ti es? Spa. Y por último, un deseo que pedirías a los dueños de la Fórmula 1 si pudieras pedirle un deseo. ¿Cuál sería? Que nos hagan emocionar.
Pues nos quedamos con Vale. tus respuestas. Vale, no, bueno. Buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad, deberíamos haber hecho más de estas. Bueno, yo quería hablar, no sé si Javi quiere hacer alguna pregunta más de estas así como más personales, y si no, yo quería hablar también de tu canal de YouTube, Albert, y así hacemos un poco de promoción y tal, pero no sé si Javi quiere hacer alguna de estas ya para ir acabando. Bueno, yo es que se me quedó un poco grabado que Antonio Lobato en una entrevista dijo que hay circuitos en los que es muy cómodo estar, otros que es muy incómodo, muy fácil llegar, muy difícil irse a la cabina, tal. Yo te quería preguntar un circuito que tú creas que es especialmente cómodo para trabajar en él y otro que no lo sea. Es decir, esta pregunta puede ser bastante curiosa para mucha gente porque lo es para mí. Yo creo que sí, que sí. ¿Cuál dirías? Pues es que hay muchos factores, ¿eh? Porque a veces la gente cuando decimos, ¿cuál es tu circuito preferido? Decía antes el de Spa, pero si ponemos encima de la mesa el tema logístico, se complica mucho, ¿no? Ya por el viaje, por ejemplo, Suzuka, que es un circuito espectacular, tienes que volar hasta Tokio o tienes que volar a otros aeropuertos, coger el tren bala, otro tren regional, no hay muchos hoteles alrededor del circuito, logísticamente es complicado. Es un mal circuito en este aspecto. Y por tanto, lo que es un circuito espectacular ya deja de serlo. Si valoramos todos estos hechos. Otro detalle, circuito en que el TV Compound esté muy lejos del paddock, ya es un drama. Por ejemplo, China, un paddock muy grande y el TV Compound está al otro lado de la pista, con lo cual es casi 1 kilómetro cada vez que tienes que ir al TV Compound. Por ejemplo, esto ya para mí es una caminata, unas caminatas cada día que si me las puedo ahorrar, me las ahorro. Spa, no hay hoteles alrededor, tienes que ir en casas, tráfico fatal para entrar en el circuito. Paul Ricard, tráfico fatal. Circuitos en que Spa, por ejemplo, el aeropuerto más cercano es el de Bruselas, que estás como a casi 2 horas, hora y media, casi 2 horas del circuito. Pues estas cosas que parecen tontería para los que hacemos 20 y pico de carreras cada año nos facilita mucho. Que el paddock esté muy junto, que esté todo correcto, como el de Rusia. Por ejemplo, el paddock de Rusia para mí es fantástico, el paddock, pero el TV Compound está al Quinto Pino y Sochi y el circuito es un palo. Yo creo que cada uno tiene sus cosas, sus cosas buenas, sus cosas malas, y el circuito perfecto pues no existe. Bueno, te diré el de Barcelona-Cataluña, ¿no? Que está a 80 kilómetros de mi casa y que me conozco como la palma de mi mano. Pero es muy difícil encontrar un circuito que aúne todos estos condicionantes, que no solamente es el trazado, sino que en nuestro día a día nos hacen las cosas. Estoy pensando, porque nunca me había planteado. A mí los circuitos urbanos me encantan. Circuitos que puedas ir del hotel a circuito a pie, eso es una gozada, ¿no? Singapur, por ejemplo, es un circuito, es una auténtica pasada. Pero luego hay circuitos, Melbourne, estás en la ciudad y la ciudad vive la carrera espectacularmente. Montreal, se vive el fin de semana de Fórmula 1 en cualquier sitio de la calle. En Austin, por ejemplo, que es una ciudad preciosa y con un ambiente nocturno bestial, pero que también disfruta de la carrera de una forma muy especial. Es una combinación de factores. México, ¿no? El ambiente que tienes en el circuito, sino dentro del circuito. México, por ejemplo, el paddock, el TV Compound y la instalación del circuito para mí es perfecta, es ideal. Pues está todo muy cercano, está todo es nuevo. Pero estás dentro de una gran ciudad y el tráfico es un componente importante que te obliga a levantarte pues 1 hora antes, porque si hay colas, aunque estés a 10 kilómetros del circuito o que estés a media hora del circuito, tienes que levantar 1 hora antes por si hay colas y hay bloqueos, no llegar tarde a la transmisión. Con lo cual todo tiene sus pros y sus contras y es difícil encontrar el circuito perfecto. No lo hay. No, muy interesante la verdad, porque claro, en función de la labor de cada uno se responde distinto, claro. Porque claro, por ejemplo, los que Brasil, van a la cabina... Precioso. Brasil, precioso, pero cuando te han atracado 2 veces a mano armada, ya no es tan precioso. Ya. No, ahí hay todo tipo de temas. No, pues claro, es muy interesante. Es que es la vida, ¿eh? Es eso, ¿eh? O sea, ir a las carreras es eso también. Con lo cual... No, sí, a nosotros nos ha pasado, estuvimos hace 2 años en el Gran Premio de Hungría y nos pasaba, claro, que nos lo imaginamos en la tele, todo así un circuito súper plano, pero claro, tiene sus cuestas, tiene sus cosas, ¿sabes? Son cosas que cuando llegas allí lo ves de verdad. Y te das cuenta de que los circuitos pues tienen un mundo detrás. No, y sobre todo Budapest, por ejemplo, es una carrera muy interesante también para ir
a verla, porque además estás en Budapest y es una ciudad encantadora y muy bonita. Y para nosotros que viajamos tanto y estamos mucho tiempo fuera de casa, el hecho de poder salir a cenar fuera y cenar en un sitio bonito y no tener que cenar en el resto, por ejemplo, en la época de COVID, había carreras en que teníamos un pase especial para entrar al circuito, en el país sin hacer cuarentena, pero no podíamos salir del hotel. O sea, teníamos que cenar en el hotel, desayunar en el hotel y nuestra única salvoconducto era coger el coche sin salir del coche, entrar al circuito, salir del coche dentro del circuito, hacer la retracción, volvernos a meter en el coche y irnos otra vez en el hotel. Y eso al final te terminas un poco majara, porque es muy importante poder desconectar a veces de la carrera y si lo haces en un sitio bonito, pues mucho mejor. Bueno, pero en tu caso hay que decir que aparte de todo lo que supone las carreras, etcétera, tienes también un canal de YouTube que yo creo que a la gente que nos sigue le interesará mucho. Si alguien no te sigue, que vaya directamente y se suscriba, Albert Fábrega. Y yo te quería preguntar también con respecto a este tema, porque tú haces vídeos de todo tipo, hemos visto Sim Racing, hemos visto tal, pero tú sobre todo estás haciendo muchos vídeos probando coches y sobre todo con el tema de los eléctricos, con tal de medir un poco, digamos, la duración de la batería, el rendimiento, etcétera, tú de repente te haces unos vídeos ahí viendo si cruzas los Pirineos de una punta a otra, no sé qué, si te aguanta la batería parando en este sitio. Todo este tema, ¿cómo lo llevas? Porque por si fuera poco ya los viajes de circuito en circuito, vas ahí recorriéndote el mundo, ¿no? Sí, me gusta, me apasiona. Era un tema que tenía bastante desconectado, bastante dejado, la verdad. Yo en tema eléctrico en 2015 estuve de team manager en un equipo de Fórmula E, o sea que lo toqué de cerca. Ahora estoy en Extreme E y también lo conozco de cerca, pero nunca me había parado a pensar la tecnología eléctrica en los coches de calle. La verdad es que sabía que se estaban haciendo cosas, oía, me decían, leía cosas, pero nunca me había parado a analizarlo y a verlo de cerca y estoy quedando realmente sorprendido y lo estoy disfrutando porque además está yendo a una velocidad que nunca habíamos o que muy pocas veces habíamos visto en el mundo de la automoción. Está en un momento de revolución tecnológica con el tema eléctrico bestial, eléctrico, hidrógeno, todas las tecnologías estas que están desarrollando. Y bueno, empecé a ver por las marcas, oye, ¿me podrías dejar un coche para probar a ver qué tal? Pues hombre, sí, no faltaría, ¿no? Y ahí empecé a ver un poco que para conocerlo realmente tenía que ponerme manos a la obra y sentirlo en mis propias carnes. Y mi primera prueba con un coche eléctrico, y no os engañaré, fue ir de Madrid a Portimao y de Portimao ir a Barcelona, porque había la carrera de Fórmula 1. Además eran dos fines de semana seguidos. Y además quise ir desnudo, quise ir sin preparármelo, quise ir como muchos usuarios que se compran un coche eléctrico y que se van a cargar el coche eléctrico, llegan a un cargador ¿y esto qué es? Y así lo hice y así lo quise hacer para realmente sentirlo en mis propias carnes. Y aprendí mucho. Fue aquel viaje fue un máster acelerado. No es que me guste ir solo, pero supongo que a la gente no le gusta ir conmigo y siempre termino yendo solo y es un poco más complicado, pero es un desafío y sigo haciendo desafíos porque me motiva a hacerlo. El último que hice, el Transpirenaico, pues salí desde el Cabo de Creus en Cadaqués a las 8 de la mañana y tenía una cena en Donosti por la noche. Y además quise hacerlo por el sitio más lento y cuando más puertos de montaña, mejor. Y eso me da, una percepción mucho más real de la tecnología del coche y de cómo se comporta en diferentes aspectos. Y yo creo que también parte de esto es intentar que el mensaje llegue a la gente, ¿no? Y más allá de ir a hacer la prueba pura y dura con el coche, pues hacer cosas estas yo creo que a la gente le gustan un poco más y también pues comparto con ellos pues fotos y vídeos de los paisajes, de los sitios donde paso, que combino ahí mis dos pasiones, ¿no? Los viajes y la automoción y la tecnología, pues las combino de una manera que yo los disfruto. Y si yo los disfruto, pues mucho mejor que meterme a hacer 1000 kilómetros dentro de un circuito que yo estoy seguro que hasta a mí me aburriría. Sí, no, es espectacular, lo disfrutas tú y eso se transmite porque lo podemos ver en los vídeos, el resultado es fantástico, así que vamos, la gente que no esté suscrita a tu canal lo tiene en la descripción de este vídeo y la verdad es que es fantástico. Se viene otro desafío pronto. Sí, estoy intentando cuadrar ahora dos desafíos interesantes. Uno que voy a cruzar a Europa de arriba abajo y el otro más de desierto, pero ya hasta que no tenga cerrado no voy a decir nada porque luego mira este que iba de listo y mira.
Pues no, eso pero no pasa a nosotros eso mucho, ¿eh? De que no, anunciamos pero cosas, te luego al tomamos final, la palabra, Albert, te tomamos la palabra y te aseguramos de que te lo recordaremos si no lo haces, ¿eh? Venga, lo asumo, lo asumo. Seguro, seguro. No, pero estaremos pendientes, estaremos pendientes. Pues bueno, chicos, no sé si queréis preguntar algo más o vamos cerrando. Yo la verdad que, bueno, es que yo le preguntaría un montón de cosas, pero ya en plan, igual fuera como fuera de cámaras o tal, yo igual, Bueno. o sea, eso es lo típico que me encantaría que a lo mejor fuera un familiar mío para verle en plan todas las cenas de Navidad y preguntarle un montón de cosas, la verdad. El cuñado, Bueno. El cuñado de Sí, turno. no, sí. A mí me pasa un poco Pero- lo mismo, la verdad. Yo me preguntaría mil cosas, pero habrá cosas que hacer. Hay batería Claro, y no queremos limitada robarte de más tiempo ordenador. tampoco. Mira, me Claro, queda, ya entonces, os lo diré, queda un 15%, o sea que Ostras, pero ha aguantado, ¿eh? Ha aguantado. ha aguantado bien, sí, Sí, ha no, aguantado bien. de sobra, de sobra. Pues Albert, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que ha quedado súper interesante esto. Nos has dado unas respuestas fantásticas. Te lo agradecemos mucho que hayas estado aquí. Esperamos poder volver a hablar contigo en el futuro, vamos, ojalá dentro de 15 años, cuando todavía sigas ahí a pie de pista. No es mala noticia que viva 15 años más y ya firmo ahora, ¿eh? Por eso. Porque a mí ya No, firmo ahora. ojalá, no, pero seguro que sí. Te lo agradecemos mucho y de verdad, muchas gracias por atender nuestra llamada y por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Os seguiré poco, os puedo seguir poco en el canal porque no tengo mucho tiempo, pero sí, un placer compartir con vosotros esta conversación y claro, pues sí, a disposición vuestra para volver a retomarlo cuando el calendario nos lo permita. Muy bien. Pues por mi parte, nada, de darte las gracias y estamos en contacto. Muy bien. sí, yo igual. Muchísimas gracias por todo y ha sido un placer enorme. Y eso, mucha suerte en el trabajo y estaremos siguiéndote nosotros a ti. Sí, no, y es que este fin de te vamos a estar viendo, qué narices. No, en el ojo de Fábrega antes del finde, claro. Sí, si no me veis, mal tabaco. Es que me ha pasado algo. Ostras. Bueno, pues, Pues muchas lo dejamos aquí, gracias, chicos. Albert, de verdad. Muy bien, gracias. Vamos hablando. Hasta luego. Chao. Gracias, chao, chao.